Hamlet, el joven príncipe, como todos sabemos, ha muerto. ¿Cómo empezar así? Su Majestad, señoras y señores de esta corte, yo... No, así no. ¿Quién tuviera una musa de fuego para escalar el cielo más resplandeciente de la creación? Un reino por teatro, príncipes como actores y monarcas para espectadores de la escena sublime. Por ahora tú, noble Fortinbras, disculpa al genio sin llama que ha osado traer a este lugar un tema tan grande como el de Hamlet. Perdona, ya que una reducida y libérrima adaptación tendrá que representar para ti 1.000.000 de hermosos versos en tan corto tiempo. Y permite también que contemos como figuras de ese texto soñado las que forje la fuerza de tu imaginación. Porque es tu imaginación la que tendrá hoy que vestir a los héroes, transportarlos de aquí para allá, hacerlos cabalgar sobre las épocas. Por lo cual vengo aquí, a manera de prólogo, a solicitar tu amable paciencia y a pedirte que escuches y juzgues, suave e indulgentemente, nuestro drama. Muchas gracias, Su Majestad, por permitirme cumplir con este deber. Pero, si se trata de mi deber, entonces, ¿qué tengo que agradecer? No, entonces tampoco. ¿Cómo preparar este discurso? Si estuviera él aquí, seguramente me diría cómo representarte, mi noble amigo. Cómo representar a Hamlet. Las puras formas del lenguaje no bastarían. No sería suficiente con decir bien las palabras con corrección. Me harían ver poco sincero. También podría expresarme de manera más emocional. Ese otro extremo quizá conmovería más. ¿Qué tanto invitaría a la reflexión? Tengo que resolver ese dilema pronto. Mientras tanto, comenzaré mi exposición desde arriba. Hamlet, el joven príncipe, como todos sabemos, ha muerto. Yo, Horacio, su amigo, nuevamente solicito licencia a Su Majestad Fortinbras, príncipe de Noruega y ahora rey de Dinamarca, para exponer ahora en el castillo de Elsinor, frente a usted y su nueva corte, las circunstancias, sucesos y acciones que lo arrastraron a su triste destino. Mucho he suplicado a Su Majestad que me concediera esta ocasión, recordándole que el único motivo por el cual me he resistido al exilio es limpiar la memoria de mi amigo, tan querido por todo el pueblo danés. Una vez cumplida mi promesa, puede usted contar con que nunca más mi presencia le causará molestia alguna. Y mejor aún, esta nación lo reconocerá como un monarca prudente y justo. Permitid que yo relate al mundo que aún los desconoce cómo han acaecido estos sucesos. Sabréis así de indecorosos actos, sangrientos y monstruosos, de juicios providenciales, de fortuitas muertes, de otras más producidas por la astucia y por forzadas causas, y por último, de fallidos designios que cayeron sobre las cabezas de sus inventores. Todo esto fielmente de contároslo. Espero, Su Majestad, que los eventos en esta recreación sí sean tan conmovedores como cuando se vivieron, pues los pretendo representar con algunos efectos del arte teatral que tanto le gustaban al príncipe. Después de todo, ¿qué otra cosa hace el actor sino una breve crónica del tiempo? En consecuencia, le quedo a usted agradecido y procedo ya mismo a representar, tal y como lo supe de sus labios y por mis propios ojos, la trágica historia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Creo que no está mal así el comienzo de mi relato. Son tantos hechos, personajes, situaciones, que tendré que recortarlos para no perder la atención de la corte
Y mejor aún, hacerle sentir la belleza con la que el príncipe trazó las últimas escenas de su vida. Sucedió que Gertrudis, reina de Dinamarca, a los 2 meses de quedar viuda por la súbita muerte del rey Hamlet, casó en segundas nupcias con Claudio, hermano del difunto marido. Esta boda fue considerada como un acto de insensibilidad o algo peor, porque hasta llegaron algunos a suponer que Claudia había muerto en secreto al rey, su hermano, con el fin de casarse con la viuda y subir al trono de Dinamarca en perjuicio del joven Hamlet, hijo del difunto rey y su legítimo sucesor. Pero nadie se impresionó tanto por la malaconsejada boda de la reina como este joven príncipe, que amaba y veneraba a su difunto padre hasta la idolatría, y que con gran sentido del honor y de la más exquisita corrección sintió en el alma la indigna conducta de su madre. Entre el dolor de la muerte y la vergüenza de la boda, este príncipe se puso profundamente melancólico. Lo abandonaron la alegría y la salud, y él a su vez abandonó sus antes gratos libros y sus ejercicios, y se aburrió del mundo. No dejó de incomodarle la injusta exclusión del trono, pero lo que en realidad le amargaba y le quitaba todo contento era que su madre hubiera olvidado tan pronto a su padre, y tal padre, que había sido para ella el más amable y dulce esposo. Ella parecía antes una esposa muy amante y luego se casaba de nuevo con su cuñado, cosa impropia además por el próximo parentesco que los había mantenido hasta ese momento, como hermanos políticos. Esto era lo que tenía nublado el espíritu del joven Hamlet. Que esta carne tan firme, tan sólida, se fundiera y derritiera hecha rocío, o que el Eterno no hubiera promulgado una ley contra el suicidio. Mi padre, he de recordarlo, y ella se le abrazaba como si el alimento le excitase el apetito, pero luego, que no lo piense. Debilidad, tienes nombre de mujer. Ella se casa de nuevo con mi tío, hermano de mi padre, y a él tan semejante como yo a Hércules. Ah, malvada prontitud. Saltar con tal vileza al lecho incestuoso. Ni está bien, ni puede traer nada bueno. Debo callar. En vano intentaron animarle su madre Gertrudis y Claudio, el nuevo rey, pues Hamlet aparecía en la corte con riguroso traje negro y no se quitó nunca ese luto ni siquiera el día de la boda para complacer a su madre. No es mi capa negra, buena madre, ni mi constante luto riguroso, ni suspiros de un aliento entrecortado, no, ni ríos que emanan de los ojos, ni expresión decaída de la cara con todos los modos, formas y muestras de dolor lo que puede retratarme. Todo eso es parecer, pues son gestos que se pueden simular. Lo que yo llevo dentro no se expresa. Lo demás es ropaje de la pena. Lo que más perturbaba al joven príncipe era la duda de cómo había muerto su padre. Claudio contaba que una serpiente lo había mordido. En esas mismas fechas, a medianoche,
3 jornadas seguidas, los guardias del palacio vimos una aparición del rey, su padre. El rey vestía la misma armadura, de la cabeza a los pies, la misma que solía llevar en vida. Siempre al dar el reloj las 12, aparecía el espectro, pálido, expresando en su rostro más dolor que ira, la barba gris, plateada como en vida, y no contestaba cuando le hablábamos, salvo una ocasión, en la cual levantó la cabeza y parecía querer decir: pero entonces cantó el gallo mañanero y el espectro se desvaneció. Apenas le conté, el príncipe Hamlet creyó que el espectro era el fantasma de su padre y determinó quedarse aquella noche con nosotros por si podía hablarle, pues calculó que tal aparición no podía ser sin algún fin, sino que seguramente el fantasma tenía algo que comunicar y quizás a él se lo comunicaría. Si adopta la figura de mi noble padre, le hablaré, aunque se abra la boca del infierno y me mande callar. Os lo suplico. Si no habéis revelado aún la aparición, seguid manteniéndola en secreto. Y a lo que vaya a ocurrir en esta noche podéis darle sentido, mas no lengua. Yo premiaré vuestra amistad. Y ahora adiós. En la explanada, entre las 11 y las 12, me reuniré con el destino. Así aguardamos la noche con impaciencia. Llegada la hora, el príncipe tomó posiciones conmigo y con los otros soldados de la guardia, Marcelo y Bernardo, en el mismo terraplén donde debía suceder la aparición. La noche era fría y el aire desagradable. De esto hablábamos cuando súbitamente le miramos. ¡El espectro! A la vista del fantasma de su padre, Hamlet quedó sobrecogido de sorpresa y miedo. Mas poco a poco se sobrepuso a la impresión y le pareció que su padre le miraba con tristeza y como deseando conversar con él, y tan claramente le pareció que era su mismo padre, igual que cuando vivía, que avanzó valeroso para hablarle. Le dijo: Padre, Rey, dime por qué dejas tu tumba a la luz de la luna. El espectro hizo señal a Hamlet para que le siguiese a un lugar apartado donde estuviesen a solas. Yo intenté disuadirle, temiendo que fuera algún espíritu malo que quisiera arrastrarlo al mar o a un precipicio o tomar alguna forma desagradable que le privara de su razón, pero Hamlet no hizo caso de súplicas ni consejos. No le importaba la vida, no temió por su alma y siguió al espíritu hasta donde quiso hablarle. Cuando por fin estuvieron a solas, el espíritu rompió el silencio y, según Hamlet, le dijo: Escucha. Yo soy el espectro de tu padre, condenado por cierto tiempo a vagar a través de la noche y a estar confinado durante el día rodeado de llamas, hasta purgar las culpas que en vida cometí. Era en efecto el espíritu del rey difunto, su padre, que había sido cruelmente asesinado. Y añadió que el asesino había sido Claudio, el tío de Hamlet, y contó que estando de siesta en el jardín, según su costumbre, su traidor hermano se le acercó a hurtadillas y le vertió en la oreja un veneno ponzoñoso tan enemigo de la vida que rápidamente quemó mi sangre, quemó mis venas y esparció una lepra por todo mi cuerpo. Así, por la mano de un hermano, fui violentamente despojado de mi corona, de mi esposa, de mi vida. Escucha, oh Hamlet, óyeme.
es que alguna vez amaste a tu padre, como venganza de este horrendo asesinato. Adeu, Hamlet. Adeu. Remember me. Hamlet me contó luego lo sucedido y me hizo jurar sobre su espada el más estricto secreto acerca de lo ocurrido aquella noche. El terror que la vista y conversación del espectro dejó en el alma de Hamlet, ya antes débil y oprimido, casi le trastornó el alma y le puso fuera de sí. ¡Ah, legiones celestiales! ¡Ah, tierra! ¿Qué más? El infierno. No, resiste corazón. Acordarme de ti. Sí, pobre ánima. Mientras resida memoria en mi turbada cabeza. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía. El tiempo está fuera de quicio. Oh, amarga maldición. Tener que nacer yo un día para poner en orden su estropicio. Temiendo el príncipe que esto llamara la atención y que su tío sospechara y se pusiera en guardia, tomó la extraña resolución de fingirse del todo loco, suponiendo que así sospecharían menos de sus pensamientos y que su tío le creería incapaz de nada serio. Desde entonces fingió mi amigo gran extravagancia en su conducta, palabras y trajes, con el jubón desabrochado, las calzas sucias y caídas, más pálido que el lino, temblando en las rodillas y el semblante tan triste en su expresión que parecía huido del infierno, y tan bien representó el papel de loco que el rey y la reina le creyeron. Y no sabiendo la verdadera causa de aquel trastorno, pensaron que era enfermedad de amor. Y hasta llegaron a suponer quién era la causa de aquella angustia. Era Ofelia, la hermosa doncella, hija de Polonio, el principal consejero del rey en asuntos de estado. Ya antes de su locura, Hamlet había cortejado a Ofelia y le había enviado cartas y joyas y le había hecho muchas y muy honrosas promesas de amor, a las que la joven prestó entera fe. Escribió Hamlet a Ofelia: duda que ardan los astros, duda que se mueva el sol, duda hasta de la realidad, pero nunca dudes de mi amor. Mientras sea mía esta máquina que llamo mi cuerpo, Hamlet. Ofelia enseñó esta carta a su padre Polonio, quien a su vez la compartió con el rey y la reina, quienes desde entonces confirmaron que Hamlet estaba loco de amor. La reina deseaba que los encantos de Ofelia fuesen realmente la causa de aquella locura, porque así esperaba que sus virtudes pudieran sanar felizmente a Hamlet, para mayor dicha de los dos enamorados. Polonio también intentó confirmar en Hamlet la naturaleza de sus desvaríos, y así una ocasión en la cual el príncipe leía, tratando de distraerse, intentó preguntarle sobre el asunto de su lectura, a lo cual Hamlet respondió: palabras, palabras, palabras. Así, tal y como va el mundo, ser honrado es ser uno entre 10,000. El chismoso de Polonio no pudo averiguar más, pues la enfermedad de Hamlet era más honda y más difícil de curar.
pudiera estar encerrado en la cáscara de una nuez y creerme soberano de un estado inmenso. Sin embargo, hoy para mí, Dinamarca es una cárcel donde algo muy podrido apesta. Últimamente he perdido toda mi alegría. He abandonado la práctica de casi todas mis actividades habituales. Y lo cierto es que me siento tan abatido que esta bella estructura que es la tierra me parece un promontorio estéril. Esta regia bóveda, el cielo, este excelso firmamento que nos cubre, este techo majestuoso adornado con fuego de oro, todo esto no me parece más que un conjunto de emanaciones pestilentes e inmundas. Pero qué obra maestra es el hombre, qué noble en su razón, qué infinito en sus facultades, qué perfecto y admirable en forma y movimiento, cuán parecido a un ángel en sus actos, a un Dios en su entendimiento, la gloria del mundo, el arquetipo de todas las criaturas. Y sin embargo, ¿qué es para mí esta quinta esencia del polvo? Una mierda. Evidentemente, el negro negocio que Hamlet traía entre manos, la venganza de la muerte de su padre, no se avenía con las alegrías del amor. Así, dadas las últimas desgracias, Hamlet empezó a olvidarse de Ofelia e incluso la trataba con rudeza. La joven, una buena muchacha, creo yo, lejos de ofenderse, veía en eso la enfermedad del alma, pero también la dolorosa ruptura de una promesa. ¡Ah! ¡Qué noble inteligencia destruida! ¿Dónde quedó la espada del guerrero? Pobrecita de mí, tener que ver esto después de lo que vi. El espíritu estaba siempre en el corazón del príncipe, y el encargo de la venganza no le dejaría sosiego hasta su completa ejecución. Pero no era cosa muy fácil matar al rey, por estar siempre rodeado de guardias. Y además, la reina, que casi siempre estaba con el rey, era otro freno a su propósito, hasta que, según supe, el príncipe halló solo a su tío, sin vigilancia, cuando éste rezaba. Ahora es buen momento. Está rezando. Voy a hacerlo ya. Y con matarlo, ¿sube al cielo y esa es mi venganza? Esto hay que razonarlo. Un ruin mata a mi padre y yo, su único hijo, por ello mando al cielo a ese ruin. Esto es paga y recompensa, no venganza. Mató a mi padre en la impureza, saciado, en la flor de sus culpas. Me habré vengado matándole mientras él purga su alma cuando está preparado para el tránsito. Adentro, daga.
y conoce sazón más horrorosa. Cuando duerma borracho o furioso, o en el lecho del placer incestuoso, blasfemando en el juego o en un acto que no tenga señal de salvación. Entonces le derribos, le decoces al cielo y su alma sea más negra y más maldita que el infierno a donde va. Tus rezos solo alargan los días de tu enfermedad. En aquel momento Hamlet se contuvo. Además, admitió, no podía evitar algunas dudas sobre aquella aparición. ¿Era realmente su padre? ¿O no sería algún espíritu maligno que tomaba aquella forma para inducirle al crimen? Mientras tanto, la incertidumbre lo ponía en jaque frente al sentido de su misma existencia. Ser o no ser. De eso se trata. Si es más noble al espíritu sufrir los dardos y pedradas de la injusta fortuna, o bien oponer las manos contra un torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia. Morir es dormir, no más. Y por un sueño diremos, nuestros males se acabaron y los dolores sin número patrimonio de nuestra débil naturaleza humana. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir para dormir. Dormir. ¿Soñar acaso? Sí. Ahí está el tropiezo. Porque qué sueños puedan visitarnos cuando ya hayamos abandonado el tráfago mortal. Tiene que darnos que pensar. Esto es lo que hace que la calamidad sea tan larga. Pues quién, si esto no fuera, soportaría los azotes y escarnios de los tiempos, el daño del tirano, el desprecio del fatuo, las angustias del amor despechado, las largas de la ley, la insolencia del que posee el poder y las burlas que el mérito paciente recibe del indigno, cuando el que todo esto sufre podría dirimir ese pleito con un simple punzón. ¿Quién querría cargar con fardos, rezongar y sudar bajo el peso de una vida fatigosa, si no es por el temor de algo detrás de la muerte? Esa región no descubierta, de cuyos límites ningún viajero retorna nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos hace soportar los males que tenemos antes que lanzarnos en pos de otros que no sabemos. Así los matices de la decisión se marchitan bajo los de la prudencia, y las empresas de mayor ímpetu por esta razón tuercen sus caudales, no se realizan y dejan de merecer el nombre de acción. En medio de esta tormenta interior, Ofelia tuvo el desatino de buscar a su amado príncipe. Con tan mala fortuna,
que rompieron de la peor manera. Según creo, Hamlet le perdió la confianza a ella. Nada raro siendo Ofelia hija del ministro más medroso del rey. La belleza puede convertir a la honestidad en prostituta, antes que la honestidad vuelva honesta a la belleza. Antiguamente esto era un absurdo, pero ahora los tiempos lo confirman. Yo te amaba porque querría ser procreadora de pecadores. Yo mismo soy bastante honesto, pero puedo acusarme de cosas tales que más valdría que mi madre no me hubiese parido. Soy muy orgulloso, vengativo, ambicioso, con más disposición para hacer daño que ideas para concebirlo, imaginación para plasmarlo o tiempo para cumplirlo. Porque gente como yo ha de arrastrarse entre la tierra y el cielo. Todos somos unos miserables. No nos creas a ninguno. Vete a un convento. Mientras Hamlet estaba en sus dudas, llegaron a la corte unos actores con quienes el príncipe y yo nos habíamos divertido en otro tiempo. En la corte, Hamlet nos pidió: mis buenos señores, queréis cuidaros de procurar bien a los actores. Oídme, que sean bien tratados, pues son el compendio y la crónica del tiempo. Más os vale un mal epitafio a vuestra muerte que sufrir en vida su censura. Particularmente, uno de ellos, un tal William, recitó tan admirablemente un monólogo trágico que todos los presentes rompimos en llanto. Vaya que era bueno ese William. En fin, Hamlet pensaba ahora en actores y en escenas y en los poderosos efectos que un buen drama bien representado produce en los espectadores. La vida no es más que una sombra andante. Un pobre actor que sobre el escenario se agita y pavonea en su momento y a quien nunca nadie volverá a oír jamás. Un cuento contado por un idiota, lleno de sonidos y de furia que nada significan. ¿No es increíble el que este actor en su fábula, fingiendo sentimiento, acomode su alma a una imagen al punto que su rostro palidezca, el semblante se le mude, la voz se le entrecorte, le broten lágrimas, y que acomode todo su cuerpo a la expresión de esa imagen? Y todo por nada, por un personaje de ficción. ¡Ey! Actúa, cerebro. He oído decir que unos criminales que asistían al teatro se han impresionado a tal punto con el arte de la escena que al instante han confesado sus delitos. Pues la culpa, aunque es muda, al final habla con lengua milagrosa. Haré que estos actores reciten algo como el crimen de mi padre en presencia de mi tío. Observaré sus gestos, le hurgaré la herida. Al menor sobresalto, ya sé qué hacer. El espíritu que he visto quizá sea el demonio, cuyo poder le permite adoptar una forma atrayente, sí. Y tal vez por mi debilidad y melancolía me engaña para condenarme. Quiero pruebas concluyentes. La comedia es el medio que me trazo para tender al alma del monarca un lazo. Resolvió Hamlet, pues, que los actores representasen el asesinato de su padre ante su tío
para ver sus impresiones y conocer así si era o no el asesino. Dispuso en consecuencia que los actores preparasen aquel drama bajo el engañoso título de La muerte de Gonzago, y a su representación invitó al rey y a la reina. El asunto del drama era el asesinato de un duque de Viena. Este duque se llamaba Gonzago y su mujer Batista. Luciano, próximo pariente del duque, envenenaba a este en el jardín para adueñarse de sus riquezas y honores, y poco tiempo después se casaba con la mujer del asesinado. El rey, que no sabía de la trampa para ratas que tenía tendida, asistió con la reina y toda la corte. Hamlet se sentó cerca de él. Observó Hamlet que esta representación hacía cambiar de color al rey, quien de repente se puso en pie. Dijo que se sentía mal. ¡Luces! ¡Luces! Y se retiró del teatro. La función se suspendió. Hamlet tuvo ya bastante para no dudar de que era verdad todo cuanto le había dicho el espectro. Ya es la hora embrujada de la noche, en que se abren los sepulcros y el infierno exhala al mundo su infección. Ahora bebería sangre caliente y cometería atrocidades que al verlas el día se estremecería. Pero antes de que pudiéramos formular el plan para su ejecución, Hamlet fue llamado por su madre, la reina. Yo supe por mi cuenta que hizo esto la reina por indicación del rey, a fin de señalar a Hamlet que su conducta era desagradable. Y deseando conocer exactamente lo que diría Hamlet, temiendo que la reina ocultase algo, ordenó a su ministro Polonio que se ocultase detrás de las cortinas y que sin ser visto observara bien todo lo que pasara. Este artificio era muy propio de Polonio, hombre acostumbrado a las intrigas de la corte y amigo de saber las cosas por medios secretos. Llegó Hamlet a la cámara de su madre y ésta empezó a reprenderlo sin rodeos por sus actos y conducta, pero Hamlet se lo impidió, ya que la tenía solas para probar a despertarle remordimientos por su conducta y comportamiento, y haciéndola por las muñecas, hizo que se sentara. Eres la reina, esposa del hermano de tu esposo, y ojalá no lo fueras, pero eres mi madre. Tú no te mueves ni te vas hasta que ponga frente a ti un espejo que te enseñe tus adentros. Espantada ella por aquella rudeza y temiendo que el príncipe le hiciera daño en un acceso de su locura, gritó: ¡Auxilio! En ese instante se oyó otra voz detrás de las cortinas: ¡Socorro! ¡Socorro a la reina! Al oírla Hamlet, pensando que era el rey quien estaba oculto tras las cortinas, tomó su cuchillo y lo hundió ahí donde había sonado la voz, como quien mata a una rata acorralada, hasta que cayó un hombre muerto. Pero cuando quiso arrastrar el cadáver, vio que no era el rey, sino Polonio, quien ahí se había ocultado como espía. Tú, bobo, imprudente, entrometido, adiós. Te creí tu superior. Acepta tu suerte. Pasarse de curioso trae peligro. Hamlet había ido demasiado lejos para poder retroceder. Había empezado a hablar claro con su madre y prosiguió. Mira este retrato. Y ahora este. Imágenes son de dos hermanos. Ve la gallardía de este rostro. Él fue tu marido. Mira lo que sigue. ¿Es este tu marido? Espiga podrida que infecta a su hermano. ¿Tienes ojos? ¿Dejaste de pastar en tan hermoso monte para venir a cebarte en este páramo? Él, un asesino, un infame, un canalla que no llega a los talones del que fue tu marido, un remedo de rey, un ladrón del imperio y la ley que robó la corona del estante y se la lleva en el bolsillo. ¿Quién le iba a creer ahora que el verdadero asesino de la familia era Claudio,
Y peor aún, que todo lo que había hecho había sido tratando de seguir las instrucciones de un fantasma. Entonces Hamlet arrastró con vergüenza el cadáver de Polonio, el padre de Ofelia, su amada, y lo ocultó hasta ser detenido por los soldados del rey. ¡Escóndete, zorro! ¡Y todos tras él! No está escondido donde come, sino donde es comido. Tiene encima una asamblea de gusanos políticos. El gusano es el gran emperador de la dieta. Nosotros engordamos, engordando animales, y así estamos gordos para los gusanos. Tal vez un hombre puede pescar con el gusano que antes se ha comido a un rey y comerse después al pez que se alimentó de aquel gusano. Solo quiero mostraros cómo un rey puede hacer un viaje por las tripas de un mendigo. ¡Ah! Polonio. Polonio está en el cielo. ¡Ah! Mandad que le busquen. Si allí no le encuentra el mensajero, buscadle vos mismo en el otro sitio. ¡Ah! Si no le encontráis de aquí a un mes, os llegará el olor al subir las escaleras a la galería. Este fue el comienzo de una tremenda masacre que ninguno en el reino hubiera imaginado jamás. Mi cuerpo vacila entre muchas ideas y emociones. Creo que debo reconcentrar la línea de mis pensamientos para poder seguir adelante con este ensayo y relatar el terrible final. Qué difícil es representar a Hamlet. For us and for our tragedy, here, stooping to your clemency, we beg your hearing patiently. Mi amigo, a quien mucho le gustaba el arte del teatro, me dedicó un día a una singular charla cuando preparábamos la representación de La muerte de Gonzago, donde hice un pequeño rol. Creo que en esa breve disertación se encierran todos los secretos que necesito para poder interpretar su historia ante los demás. Te lo suplico, di el texto como te lo he recitado, con soltura de lengua, pues si lo gritas como hacemos tantos bufones, entonces preferiría que mis versos los dijera el pregonero. Tampoco agites mucho las manos así, tú hazlo todo con mesura, pues en un torrente, tempestad y, por así decir, torbellino de emoción, has de hallar la sobriedad que le pueda dar fluidez. Tampoco seas muy tibio. Tú deja que te guíe la prudencia. Amolda el gesto a la palabra y la palabra al gesto, cuidando sobre todo de no exceder la naturalidad, pues lo que se exagera se opone al fin del arte de la actuación, cuyo objeto ha sido y será poner un espejo ante la vida, mostrar la faz de la virtud, el semblante del vicio y la forma y carácter de cada época y nación. Creo que ya puedo continuar. Lo haré lo mejor que pueda. Así pues, la muerte de Polonio dio a Claudio el pretexto perfecto para enviar a Hamlet fuera del reino. Mejor hubiera querido de manera inmediata hacerle matar, pues lo consideraba peligroso. Pero temió al pueblo, que a pesar de todo aún amaba mucho al príncipe. Entonces, este rey astuto, con la excusa de buscar la seguridad de Hamlet y de que no le pidieran cuentas por el homicidio de Polonio, hizo llevar al príncipe a bordo de un barco con destino a Inglaterra, al cuidado de 2 caballeros,
Rosencrantz y Guildenstern, por medio de los cuales despachó cartas a la corte de Inglaterra, entonces tributaria de Dinamarca, ordenando que Hamlet fuera muerto apenas pisara tierra. El príncipe sospechó alguna traición y de noche pudo apoderarse de las cartas, borró diestramente su nombre, puso en su lugar el de sus acompañantes Rosencrantz y Guildenstern y volvió a sellarlas y a ponerlas en su lugar. Poco después recibí este otro correo, desde un puerto todavía cercano a Dinamarca, donde me explicó, además, Horacio, no llevábamos 2 días en el mar con rumbo a Inglaterra, cuando un barco pirata bien armado nos dio caza. Al ser lentas nuestras velas, hubimos de mostrarnos animosos para la batalla y en el choque lo abordé. Al instante se soltaron de nuestro barco y yo quedé como su único prisionero. Los piratas me han tratado cual ladrones compasivos, pero saben lo que quieren. Tengo que pagarles el favor. Por lo pronto, te pido que me envíes una bolsa llena con monedas de oro y deja que el rey lea esta carta, donde le descubro y me descubro. Mientras, Ofelia, a la muerte de su padre, había comenzado a perder la razón. Al pensar que su padre había muerto por mano del príncipe, su novio, la pobre damisela tuvo tal trastorno que comenzó a decir palabras incoherentes y andaba dando flores a las damas de la corte para el entierro de su padre y cantando canciones de amor y de muerte. And will he not come again? And will he not come again? No, no, he's dead. Go to take that bed. He never will come again. A orillas de un arroyo había un sauce, cuyas ramas se inclinaban sobre la corriente. Dice la gente que a ese arroyo fue Ofelia cuando no la vigilaban. Dicen que llevaba en sus manos guirnaldas de flores y que, queriendo colocar las guirnaldas en las ramas del sauce, se rompió una de ellas y entonces Ofelia cayó en la corriente, donde flotó un poco susurrando sus canciones hasta que, empapados los vestidos, se dejó hundir en las aguas y murió. En tanto, el príncipe y yo, a su regreso, queriendo penetrar con discreción los límites del castillo de Elsinor, habíamos decidido atravesar el viejo panteón. Ahí lo acompañé para escucharlo platicar con unos macabros enterradores, quienes habían encontrado la calavera de Yorick, el bufón del rey, su amigo de la infancia. Deja que la vea. Ay, pobre Yorick. Yo le conocía. Tenía un humor incansable, una agudeza asombrosa. Me llevó a cuestas 1000 veces. Y ahora, cómo me repugna imaginarlo. Murió de peste cuando yo era apenas un niño. Me revuelve el estómago. Me pregunto si no lo habré contagiado yo, aunque nunca presenté los síntomas. Aquí colgaban los labios que besé infinitas veces. Y ahora, ¿dónde están tus pullas, tus canciones,
Esas ocurrencias que hacían estallar de risa toda la mesa. Ya no tienes quien se ría de tus burlas. Estás encogido. Vete a la estancia de tu señora y dile que por más que se maquille, acabará con esta cara. Pero, alto, apartémonos. Se acercan el rey y la reina, cortesanos, y también Laertes, el hermano de Ofelia. ¿Por qué habrá regresado tan pronto de sus estudios en Francia? ¿Y a quién siguen? ¿Por qué un rito tan menguado? Eso indica que el difunto al que siguen, temerario, se quitó su propia vida. Vamos a escondernos y mirar. Vimos llegar a Laertes, que celebraba el funeral de su hermana ante el rey, la reina y muy pocos cortesanos. Hamlet no entendía qué era aquello, pero, no queriendo interrumpir las ceremonias, estuvo quieto conmigo en un rincón. Vimos las flores blancas sobre el túmulo y a la reina, que esparcía pétalos mientras decía: flores para la flor. Yo quería, dulce niña, adornar tu lecho nupcial y no tu sepulcro. Tú tenías que haber sido la esposa de mi Hamlet. Luego vimos a Laertes saltar al hoyo enloquecido de dolor, pidiendo a los presentes que le echasen tierra encima para ser enterrado junto con su hermana. Creo que en ese momento Hamlet sintió renacer en su pecho el amor por Ofelia, porque de repente él mismo saltó a la fosa, más loco que Laertes. ¿Cómo? Mi bella Ofelia. ¿Quién es este que grita su dolor con tanto ímpetu? Yo amaba a Ofelia. Ni todo el dolor de 20,000 hermanos juntos sumaría la medida del mío. ¿Qué piensas hacer por ella? ¿Piensas llorar, luchar, ayunar, desgarrarte, comerte un cocodrilo? Yo también. Y vienes aquí a lloriquear. Si te entierras con ella, yo también. Si gritas, yo hablaré tan hinchado como tú. Entonces Laertes, que sabía que Hamlet era la causa de la muerte de su padre y de su hermana, lo asió furiosamente por el cuello hasta que yo los separé. Poco después del funeral, los dos jóvenes parecían más dispuestos a reconciliarse. Sin embargo, del dolor y enojo de Laertes quiso el rey sacar la destrucción de Hamlet. Hoy se sabe que Claudio convenció a Laertes para que, con el pretexto de consumar la paz, desafiara a Hamlet a un duelo amistoso de destreza en la esgrima. Y aceptando Hamlet, se señaló ese mismo día. Yo sabía que mi príncipe intuía una nueva traición. Señor, perderéis el encuentro. Diré que no vengan, que vos no estáis listo. Pero él insistió. Desafío a los augurios. Hasta en la caída de un gorrión hay una providencia divina. Si viene ahora, no vendrá luego. Si no viene luego, vendrá ahora. Si no viene ahora, de todos modos un día vendrá. Lo importante es estar preparado. Como nadie es dueño de lo que deja, ¿qué importa dejarlo antes? A este acto asistió toda la corte.
sin sospechar la traición de Laertes, quien, por indicación de Claudio, había preparado en secreto un arma con la punta envenenada. Hamlet, en cambio, escogió un florete con botón, como se acostumbra a los encuentros amistosos, sin sospechar la traición de Laertes, a quien incluso pidió perdón por la muerte de su padre y de su hermana. Perdonadme, Señor, os he agraviado. Perdonad como caballero. Los presentes bien saben, y a voz de cierto os han dicho que me encuentro aquejado de un grave trastorno. Si rudamente he provocado vuestros sentimientos, honor y disgusto, aquí proclamo que ha sido mi locura. Comenzó el combate. Al principio, Laertes pareció solo jugar con Hamlet, permitiéndole algunas ventajas que el maligno rey elogió hipócritamente, brindando por el éxito de Hamlet. Después de unos lances, repentinamente, Laertes tomó coraje y dio una estocada a Hamlet con la punta envenenada. Hamlet, herido y enojado, pero sin sospechar todavía de la traición, arremetió con brío. Y en la lucha tomó el arma de Laertes y con ella envenenada dio a su contrario una punzada terrible. En este momento, la reina gritó que había sido envenenada. Se había bebido una copa que el maligno rey había intoxicado por si le daba sed a Hamlet durante el encuentro, o quizá por si Laertes no lograba ensartarlo. En ese momento, Hamlet gritó: ¡cerrar las puertas! ¡Traición! ¡Descubridla! Pero Laertes, sangrando, le dijo que no buscara, porque el rey era el inventor de todo el daño. Estaba envenenada la punta del arma, que él mismo se moría y que Hamlet tampoco viviría mucho más. Pidió enseguida perdón a Hamlet y expiró. Hamlet tomó entonces la misma arma envenenada y la hundió con rabia en el corazón de Claudio, cumpliendo así su venganza contra el gran asesino. A punto de morir, Hamlet me llamó. Yo estaba a punto de beber el último trago de la copa con veneno, pero Hamlet me pidió que no me matara, sino que viviera para contar esta historia atroz. Horacio, me muero. Tú vives. Relata mi historia y mi causa a cuantos las desconocen. Si todo quedara ignorado, ¿qué nombre tan manchado dejaría? Por eso, si algún cariño tuviste por mí, vive con dolor en el cruel mundo para contar mi historia. Yo lo juré sobre esta su espada. Y solo entonces Hamlet se rindió satisfecho a la muerte. Se quebraba así su noble corazón. Si otro hubiera sido su estrella, seguro que hubiera resultado un gran rey. ¿No lo creen así? ¿No lo crees así? Creo que estoy listo para cumplir mi promesa. El mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores. Buenas noches, dulce príncipe. Mañana me entregaré al rey Fortinbras para contarle tu verdadera historia. Canten vuelos de ángel tu descanso. Lo demás, ¿cómo dijiste en tus últimas palabras? Ah, claro. Lo demás es
¡Silencio!